El caso Macedonio y Morón. Tarjeta roja contra el derecho de ser elegido. Una licencia de conducir se retira luego de sucesivas infracciones muy graves. Ese documento no es el único medio de ejercer el derecho fundamental de tránsito y movilidad, pero aún así su revocación se produce bajo condiciones precisas, especiales y reiteradas. Un registro electoral sí es prácticamente un elemento básico para ejercer el derecho constitucional de ser elegido. Sin embargo, se postula que es posible su cancelación ante una supuesta infracción mínima que pudiera ameritar alguna otra sanción. La Constitución dice en su artículo primero que, en la interpretación sobre el ejercicio de los derechos, se debe dar a las personas la protección más amplia, es decir, por encima del punto de vista de autoridad o de otro que provenga del Estado. A esto se le llama principio pro persona. Con las cancelaciones de varias candidaturas locales decididas por el Instituto Nacional Electoral con motivo de supuestas infracciones de precampaña, se ha puesto en el primer plano del debate el tema del derecho de ser elegido. No se trata de cualquier cosa en un país donde existe una historia de restricciones. Basta recordar el alto nivel de control oficial del registro de nuevos partidos y la anulación automática del voto en las casillas cuando se escribía en la boleta el nombre de un aspirante sin registro. El sistema electoral mexicano actual proviene de aquel donde el derecho a ser elegido no existía para la generalidad de los ciudadanos y ciudadanas. El hecho de que el INE haya decidido actualizar este asunto nos habla del enfrentamiento político que tiene lugar a partir de algunos organismos autónomos federales contra los poderes ejecutivo y legislativo que surgieron de la elección de 2018, pero en especial de una puesta en duda de ese valor fundamental de la República que estriba en los derechos de votar y ser votado, sobre los que se erige la soberanía popular. Un antecedente relativamente reciente fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el cual tenía como único propósito impedir que fuera registrado como candidato a presidente de la República en la elección de 2006. Por lo regular, como es el caso, cancelar un registro ya concedido cuando el candidato posee los requisitos constitucionales para ser elegido, tiene como único propósito su eliminación y nunca busca la sencilla aplicación de la ley. Para violar el derecho en nombre de la regla, se hace a un lado que en la interpretación sobre derechos siempre se debe favorecer a las personas, las cuales además, en los casos decididos en el INE, ya estaban en el ejercicio de sus derechos. Cuando al contrario se favorece al órgano de autoridad, al Estado, la mesa de los derechos es puesta patas arriba, deja de servir para lo que fue construida. El funcionario que lo hace no debería seguir adelante, porque está actuando contra la Constitución. Es muy grave que la autoridad electoral, administrativa, no reconozca la supremacía del derecho de los ciudadanos y sostenga la tesis de que es preciso ejercer la prevalencia de las prerrogativas fiscalizadoras de la autoridad. Nunca un deber oficial puede atropellar un derecho y siempre debe de ejercerse aquel dejándose a salvo este. Una mayoría de 6 en el Consejo General sostiene que se debe aplicar sencillamente la ley aunque se atropelle el derecho. Sacar la tarjeta, ha dicho el nefasto presidente del INE, quien afirma ser el árbitro. Pero participar en un juego de fútbol no es un derecho básico. Sí lo es el seguir siendo candidato cuando se reúnen las calidades constitucionales, y más aún cuando ya se ha producido el registro legal. Cancelar el registro electoral es considerado una sanción in extremus cuando se trata de un partido político en reincidencia, pero el INE no lo ha visto así cuando ha querido eliminar a unos candidatos de un partido. No obstante, el derecho al voto pasivo, es decir, a recibir el voto popular, sigue teniendo una jerarquía mucho mayor que las reglas del fútbol.
Algunos, al parecer, quieren que regresemos a momentos en los cuales no se respetaba el derecho a ser elegido. Pero, ¿qué se pretende? Golpear a la 4T mediante ataques provenientes de personajes circunstanciales de la política nacional, atrincherados en una institución que por definición no podría tomar parte en la disputa por el poder. No es la primera vez que el INE cae en manos de personas claramente parciales y militantes activos de causas políticas. Ya ha ocurrido antes, con el consecuente daño al país. Ha dicho el consejero presidente que el INE no va a caer en provocaciones ni confrontaciones, pero en realidad es esa institución la que, por mayoría de sus integrantes, ha provocado y se ha confrontado. Cancelar el registro de candidatos elegibles es una provocación pocas veces vista, con la cual el INE se confronta inevitablemente con sus propias víctimas, pero también con los defensores del libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Las leyes y las instituciones están siempre cambiando, caducan y se forman otras. No las hay perpetuas. Mucho más rápido ocurren cambios de integrantes de los órganos del Estado. Ese no es un problema actual, sino el querer volver a un pasado oscuro en el que el derecho a ser votado se administraba cuidadosamente mediante segregaciones y palomeos, excluyendo a indeseables. Tal cosa es lo verdaderamente grave. No hay el menor motivo válido para conducir al país a ese barranco. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Quisiera saber su opinión respecto a que el INE retira el registro de Félix Salgado y de Raúl Morón y de otros 39 candidatos solo de Morena. Nada para el PRI, nada para el PAN, nada para el PRD. ¿No es extraño? Sí, es extraño. Porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. Disfrazado de árbitro electoral, el INE se ha convertido en cómplice del PRIAN. No respetaron la ley de austeridad, se negaron a bajarse el sueldo y ganan 64% más que el presidente, violando la Constitución. Decidieron modificar las reglas del juego a 2 meses de la elección para que Morena no tenga mayoría en el Congreso, negando la voluntad del pueblo. Nos niegan nuevamente el registro de nuestros aspirantes con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuevamente nuestra democracia y el derecho del pueblo a decidir. Nosotros seguiremos luchando para defender la democracia de forma pacífica y legal. Acudiremos una vez más al tribunal para que corrija otra vez las medidas desproporcionadas del INE. Hoy más que nunca, unidad y movilización en defensa de la esperanza y la democracia. Morena, la esperanza de México. Para tener autoridad política hay que tener autoridad moral. Me parece que queda al descubierto la farsa que han montado. Pudimos ver la sesión del Consejo del INE. Ahí pudimos ver la argumentación que dan algunos de los consejeros y consejeras en contra nuestra y otros a favor de la legalidad. La lucha nos vuelve a convocar y nos tiene que unir a todos los mexicanos y mexicanas. Entonces, ¿el llamado a qué es? A la unidad, a convocar a todas y todos y a la movilización pacífica. Vamos a demostrar que somos muchos más los mexicanos y mexicanas que queremos que nuestro país transite hacia una auténtica democracia. Vamos a redoblar los esfuerzos de movilización
pacífica para evidenciar a estos corruptos empleados del PRIAN. Vamos a demostrarles que en la Cuarta Transformación el pueblo manda. Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia. De defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Tú fuiste protagonista de la victoria del pueblo de México que inició la Cuarta Transformación. Ahora el dinero público se destina para la pensión de los adultos mayores, para las becas de los niños, las niñas, los jóvenes y para vacunar a todos y a todas. Los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto como siempre lo hicieron. No lo podemos permitir. Vamos a defender juntos la esperanza de México. Estamos al 100, con ya sabes quién. Morena, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.